¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa, esperando que las fiestas patrias hayan sido motivo de unión familiar y de orgullo de ser peruanos. Hoy día vamos a analizar el impacto, las perspectivas de la economía peruana, en realidad, a la luz de la asunción a la presidencia de Pedro Castillo. Como bien sabemos, un discurso el 28 de julio, que para algunos los tranquilizó de una manera en el sentido de decir: no voy a expropiar, no voy a tomar tus ahorros, como él bien decía, que eso se había dicho en la campaña, que habían asesorado a la gente. Sin embargo, para él debe haber cambio en la Constitución a través de la Asamblea Constituyente. Y ahí no terminó la historia, porque tras la lluvia de millones que se anunció en el discurso, no se dijo el cómo, de dónde, cómo se va a financiar y si en realidad hay capacidad de gasto. ¿Qué va a pasar con eso? Hay varias interrogantes en el tema, pero no queda ahí. También tenemos un presidente del Consejo de Ministros y un gabinete sin ministro de Economía todavía. Hoy día vamos a analizar el tema porque Melvin Escudero, quien es CEO de El Dorado Investment y además director de la Maestría en Finanzas de la Universidad del Pacífico, está con nosotros para hablarnos de su percepción, qué le dejó el discurso del 28 de julio, pero además cómo está reaccionando el mercado y qué va a pasar con la economía peruana y con los peruanos, con nuestra propia economía. ¿Qué tal, Melvin? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Clorinda. Gracias por la invitación. Bueno, estamos sorprendidos con lo que en los mercados financieros ya se conoce como Viernes Negro para el Perú. Es lamentable lo que está sucediendo y esto los inversionistas locales e internacionales lo están trasladando de manera directa a los precios en el mercado financiero. En primer lugar, el dólar ha saltado 4% el día de hoy, pasando, digamos, la barrera psicológica de 4 soles por dólar. Está ahorita cotizando en el mercado interbancario a niveles de 4.06, 4.07, cuando en la calle ya puede estar llegando a 4.10, 4.15, ¿no? Si la situación se mantiene en incertidumbre, prácticamente no hay techo al dólar. El dólar podría llegar a 4.50, 5, 6. Todo depende de cómo va a terminar la gobernabilidad del país. El otro elemento concreto es la Bolsa de Valores de Lima, que ya está cayendo cerca del 6%, y la acción líder del mercado peruano, el grupo Credicorp, el sector, digamos, la acción más importante de nuestro país, que cotiza en Nueva York, ya prácticamente está cayendo más de 16.6% en la Bolsa de Nueva York en este momento, y los bonos peruanos que cotizan también en la Bolsa de Valores de Nueva York entre el día de ayer y hoy, acumulan 2% de caída. Es decir, algo que no hemos visto casi nunca, solo en situaciones de extrema crisis, y se está produciendo de golpe. Y la respuesta a por qué está pasando esto es muy sencilla. Las señales contradictorias que el nuevo presidente Pedro Castillo ha lanzado entre un discurso que pretendió ser concertador, más centrista, de que no se va a generar, digamos, expropiaciones y todos estos miedos que se habían generado en la candidatura, ha pasado a tener un equipo que los mismos políticos en el mercado peruano, incluso los propios aliados del partido de gobierno, lo están desaprobando, porque no tiene las credenciales y porque tiene vínculos cuestionables con un pasado de terrorismo. Entonces, en una situación como esta, ¿qué espera el presidente? ¿Qué esperan los ministros? ¿Que los mercados lo aplaudan? Todo lo contrario. Acuérdense, las inversiones en el Perú, tanto el sector público como el sector privado, el 100%, 20% es del sector público, 80% del sector privado. Si usted no le da confianza a los mercados reaccionan de esta manera. ¿Qué pasa con un dólar caro? ¿Qué pasa cuando hay incertidumbre? El Perú no va a poder prestarse barato como lo estaba haciendo hasta hace unas pocas semanas. Las tasas de interés internacionales van a ser mucho más caras para todos, para el gobierno, pero también para la empresa privada. Pero ¿qué pasa en las personas de a pie? Un dólar alto ya había explicado una subida en el pan, ya había explicado una subida en la canasta básica de consumo, el pollo, la gasolina, el transporte. Eso tiene un responsable. Son los mercados que están reaccionando en contra de unas políticas que la mayoría de peruanos no está de acuerdo. Recordemos que el presidente Castillo fue elegido en segunda vuelta con el apoyo de un montón de partidos que eran antifujimoristas. No es porque el señor Castillo les ofreció el mejor plan de gobierno.
es porque había un antivoto. Entonces, Sí. las últimas encuestas muestran que el 70-80% de los peruanos no quiere un gobierno que sea radical. Pero con el equipo y los ministros que se han mencionado desde el día de ayer y en la ausencia de un ministro de Economía que genere confianza, obviamente el mensaje está muy claro. No hay que ser grandes intérpretes para poder Para entender lo que darse está cuenta. pasando, ¿no? Así Este es. equipo es radical cuando había un mensaje que decía todo lo contrario, que iba a ser más moderado, que se iba a concentrar en las formas democráticas. Bueno, creo que incluso los partidos que lo apoyaron en la segunda vuelta ya están deslindando de un gabinete que a todas luces está muy, muy cuestionado y probablemente vaya a generar pues una crisis política que se va a reflejar en los mercados. Entonces, Así es. ¿para quién trabaja un presidente? ¿Para quién trabajan los ministros? Para el pueblo. 32, 33 millones de peruanos. Pero los peruanos nos merecemos tener los mejores gobernantes, los mejores ministros. Nos merecemos tener más trabajo, más salud, más prosperidad. No podemos hacer un gobierno improvisado. Por eso es muy importante que se tomen las cosas con la responsabilidad del caso. Y la Esto solo... improvisación se sintió anoche, no se han tardado casi más de, dijeron a las 8:30 la juramentación, y muy cerca, 45 minutos antes de la medianoche, es que recién han juramentado, y sin ministro de Economía y sin ministro de Justicia. Por eso yo creo que es muy importante que a estas alturas del partido el presidente reflexione realmente sobre lo que está pasando y tome decisiones adecuadas y, si es necesario, corrija el rumbo. Porque la crisis política, yo por lo menos no soy un experto en el tema y no sé cuáles van a ser las siguientes consecuencias y situaciones, pero claramente un gabinete como este yo entendería que el Congreso lo va a rechazar tajantemente por la enorme oposición de la población frente a ese tipo de improvisaciones y sobre todo si es que hay vínculos con la corrupción y con el terrorismo. Entonces, eso no es aceptable. El propio presidente ha dicho que cero corrupción. Lo tiene que mostrar en hechos. Veámoslo. Así es. Ahora, hablemos, por favor. Bueno, entonces los mercados han reaccionado a esta incertidumbre generada de un divorcio entre un discurso no tan radical, con falencias sí respecto a lo económico, hay que reconocerlo, pero también ahora todo lo que se dijo con una mano se borró con la otra. En consecuencia, hablemos ahora de la propuesta económica. ¿Tú le ves viabilidad? Por ejemplo, ¿te parece que es una propuesta realmente reactivadora? ¿Es simplemente gastar sin fijarse de manera irresponsable, sin mirar las consecuencias, sin saber de dónde voy a financiar ese gasto? Y además el presupuesto ya está hecho para este año. Sí, no, y hay que elaborar un presupuesto para el siguiente año, ¿no? Lo cierto es que el Perú depende mucho de la reactivación económica, ¿no? Así es. Entonces, la reactivación económica depende mucho de la inversión pública, pero sobre todo privada, local e internacional. Entonces, el Perú este año planea crecer 10%. Pero si no generamos la confianza necesaria, vamos a sabotear ese crecimiento. Y podemos terminar creciendo 7 en lugar de 10. Eso es lamentable. Básicamente estamos en crecimiento automático. Pero el daño no es solo el crecimiento de este año, el daño puede ser el crecimiento de los años siguientes, ¿no? Y no olvidemos que no es que el crecimiento solo beneficia a las empresas grandes, eso es mentira. El crecimiento en realidad beneficia a toda la economía y beneficia al Estado porque le da más ingresos, más impuestos. Un menor crecimiento, menos ingreso, entonces el Estado va a hacer menos obras, ¿no? El gran problema del Perú no solo es que no haya crecido, el Perú ha crecido, el gran problema del Perú es en realidad un Estado ineficiente, un Estado al cual no se han generado reformas. Uno de los temas importantes del mensaje fue que no mencionó esas reformas del Estado. Tampoco mencionó las reformas laborales para hacer un destrave y una economía más eficiente. Obviamente, el partido al cual él pertenece tiene otra mirada, ¿no? Es como que su objetivo es cambiar la Constitución y, como obra y gracia de Dios, todo se va a arreglar. Falso. Eso no es así. Eso no es así, Y cuando señores. decir más bien que voy a cambiar la Constitución, va a ahuyentar más todavía o va a retrasar toda la inversión privada. Por supuesto. Ahora, sigamos los canales Y la formales. inversión pública no puede ser el gatillador del crecimiento. Eso tampoco es verdad. Es cierto, O estoy mal, ¿no? De estoy hecho, equivocada.
No, no, totalmente de acuerdo. De hecho, ciertos planteamientos que se han generado, ¿no?, respecto a un Estado empresario o a un cuestionamiento del modelo generan preocupación. Y precisamente era bien importante conocer cuál iba a ser el equipo a efectos de entender más o menos cuál iba a ser la dirección, ¿no? Con el equipo actual de ministros, los mercados obviamente no los aprueba pues ni acá en el Perú ni en la China. O sea, ni siquiera los propios socios de la izquierda que estaban apoyándolos lo aprueban. Entonces, no entiendo cuál es la intencionalidad de generar este nivel de confrontacionismo que a la larga sabotea el principal objetivo, que es reducir la pobreza, crear más empleo y darle a los peruanos una prosperidad y una dignidad en calidad de vida. Para eso se ha elegido un presidente, no se le ha elegido al presidente para generar más incertidumbres, más dudas y y crear más pobreza. Esto de acá no es solo el día de hoy, el Viernes Negro. Esto de acá ya viene desde el mes de abril, que se inició la segunda vuelta. El dólar ya está subiendo de 3.60, ahora está en 4.06. Esto no es que se le haya ocurrido, digamos, a los limeños, pues, ¿no?, hacer que el dólar suba. No, señores. Esto es, usted vaya a las provincias. ¿Cuánto se vende el dólar? O sea, en Juliaca el dólar está en 3.50. No, señores, el dólar está en 4.15 en Juliaca. Ahí donde han votado por el presidente Castillo. Vaya usted a Chota. ¿A cuánto le venden el dólar hoy día? Igual. Igual, a 4.15, 4.10. Usted va a encontrar a alguien que le va a vender a 3.50. La economía no es para hacer experimentos. La economía, ya hemos hecho experimentos. El gobierno militar hizo experimentos. Alan García en su primer gobierno hizo experimentos. En el segundo pudo seguir haciendo experimentos. Pero Alan, a pesar de todo, aprendió la lección y empezó a hacer las cosas que tenía que hacer. Los gobiernos de China, los gobiernos de Singapur, de Corea del Sur, etcétera, ya han mostrado cuál es el camino, ¿no? Y acá no estamos hablando después de estatizaciones, no, acá estamos hablando de generar confianza y credibilidad para que la inversión se canalice. Pero esto hay que hacerlo con equipos, pues, de alta calidad. Ahora, Tal y como están las cosas, si no se dan los mayores cambios, si ingresa un ministro que no tenga las credenciales, que el mercado no lo mire bien, estoy hablando del ministro o ministra de Economía, sin experiencia, es decir, logran reclutar a alguien de su entorno, etcétera. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Cuál crees tú? Este Viernes Negro se va a prolongar? ¿Hasta qué punto puede ser esto? ¿Y a sí, dónde vamos? se va a prolongar, pero creo que la institucionalidad del país también tiene mecanismos de ajuste que permiten, digamos, de alguna manera concertar gobernabilidad, ¿no? Veamos cuál es la reacción del Congreso, cuál es la reacción de los políticos, seguramente va a haber reacciones también en las calles. Entonces, lo que el Perú, en una situación de crisis, el COVID está ahorita, la tercera ola está arreciando, una situación de crisis no merece esto. No merece que un presidente provoque y un presidente genere más crisis. Es todo lo contrario. Él mismo dijo al terminar su discurso: convoco a todos los peruanos para trabajar juntos y unidos por un mejor país. Así no se hace mejor país, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es probablemente una crisis que espero sea relativamente corta a efectos de poder generar gobernabilidad y credibilidad en lo que el Perú realmente quiere y necesita. Más Ahora bien, trabajo, más salud, ¿no? claro, efectivamente. Ahora, pero tal y como ves las cosas, ¿de qué crecimiento podemos estar hablando este año entonces? Mira, casi en piloto automático, sin hacer mucho, deberíamos crecer 10%, pero si las cosas se ponen muy, muy, muy mal, esto de acá puede terminar siendo alrededor de 7%, ¿no? Pero el crecimiento está como que manejado, pero digamos, faltan todo agosto, o sea, hay 5 meses más, 6 meses más que hay que ¿Y qué te completar, pareció? ¿Has ¿no? visto una lluvia de millones? ¿Le has encontrado un gasto? ¿Se justifican los niveles de gasto que anunció el presidente en su discurso? No, no, de hecho la caja fiscal está bien apretada y la única manera de poder hacerlo es incrementando impuestos, ¿no? Y digamos, la receta sencilla es pues cobremos más a la pesca, a la minería, porque ellos están bien, los precios internacionales han subido. Ahí también hay que tener cuidado, porque esta gallina de los huevos de oro, que se llama minería del Perú, tiene un tema importante, es atractivo, pero los inversionistas pues no vienen a cualquier lugar, en cualquier condición. Si se hace cambios que son relativamente en contra de los incentivos básicos, que por ejemplo,
complican los tratados de estabilidad tributaria y todos los temas de acuerdos de libre comercio, entonces podemos tener problemas serios, y eso puede hacer que la inversión minera no llegue a Perú. Y el gobierno, señores, entendamos, no tiene capacidad para hacer minería. No tiene los recursos, ni los técnicos, ni los expertos, ni los va a improvisar, porque eso sería lamentable. Entonces, ahorita estamos en una situación en la cual el Estado no tiene recursos, entonces habría que prestar esos recursos. ¿El Estado puede salir a prestar esos recursos? Claro que puede salir. El único tema es que con señales como la que se está dando, ya los bonos, la tasa de interés en los bancos están subiendo bastante. Entonces, nos va a costar mucho dinero prestarnos afuera. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Repito, crear una buena gobernabilidad creando confianza entre los agentes económicos. Y para eso hay que corregir muchas cosas, no solo el tema del discurso, sino sobre todo el tema del equipo. Insistir con este equipo es una actitud más confrontacional, la crisis se va a prolongar y vamos a tener claramente una inflación más alta y una mayor pobreza, porque la producción se va a desacelerar. Entonces, esto no es, señores, política, esta es la economía reaccionando a situaciones que amenazan con su normal desenvolvimiento y desempeño. Entonces, no es que a la gente o a los empresarios se les haya dado por ir en contra de los pobres, eso es falso. La economía funciona en función a incentivos, y ahora hay miedo, hay riesgo, entonces a riesgo la gente pues se aleja, la gente deja de invertir, y la gente pide mayores premios. Por eso es que se cae la bolsa, por eso sube el dólar, y por eso las tasas de interés en los mercados van a subir para todos. Para el Entonces, ciudadano de a pie, ¿qué va a pasar con la tasa de interés? ¿Cuál crees que va a ser la reacción? Sabemos que hay un límite que se ha puesto para los créditos para las pymes y para el consumo, de 83.44, pero en conclusión, ¿qué va a pasar? ¿Qué escenario nos puede esperar dada esa coyuntura, si esto se prolonga? Claro, si esto se prolonga 1, 2, 3, 4 meses, obviamente más inflación, tipo de cambio más arriba, caída en la producción, más desempleo, más pobreza, y en el caso de las tasas de interés van a subir las tasas, ¿no? Digamos, todo eso genera una reacción de la población, ¿no? O sea, la inflación es un impuesto implícito. A nadie le gusta pagar más gas, a nadie le gusta pagar más precio. ¿Consecuencia de quién? De un gobierno. Entonces la población va en contra de ese gobierno. Recordemos en Colombia, el gobierno decidió subir impuestos porque no tenía plata. La población salió a la calle. Ha estado más de un mes protestando al gobierno. Han sacado a todos los funcionarios del gobierno. Entonces no se extraña el señor Castillo que ahora se le levante la población en Perú en contra de su política. Porque la gente quiere trabajo, quiere salud, quiere prosperidad. No quiere incertidumbre política. Y no le va a No gustar le que los precios interesa. suban en los mercados, definitivamente. No, Eso. pero, o sea, hoy día usted pregúntele a una persona en el mercado que vende pollo, que vende pan, oye, con el dólar a 4.5, si llega a 4.05, si llega a 4.20, si llega a 4.50, el pollo va a costar 4.20 ya igual. está en la calle, No, ya está en la el calle. pollo no va a costar igual. Entonces, pequemos de ser ingenuos y hagamos las cosas bien, ¿no? Entonces, el mensaje es que hay todavía tiempo para hacer y corregir, y esperemos que el presidente Castillo lo haga. Si no, confiemos que la institucionalidad democrática encauce estos temas para poder corregir las situaciones, pues, ¿no? Nuevamente, la improvisación no puede ser una regla para gobernar en un país como el Perú. Ninguno de los peruanos nos merecemos ese tipo de situación. Todos los peruanos, incluso los más marginados y los más acomodados en todo su extremo, de 33 millones de peruanos, merecemos un buen gobierno. Todos. Así es, efectivamente. Bueno, ya tengo acá algunas preguntas del público, Melvin, por favor. ¿Cómo va a afectar el incremento de precios, de los bienes básicos? Pregunta Luis Emilio. Bueno, va a haber inflación, ¿no? Lamentablemente la situación cuando se presenta de esta manera va a hacer que la inflación empiece a subir, y esto va directo, o sea, el precio del dólar es directo, no hay que esperar varios meses, es directo al incremento en el precio del pollo, en el precio de los alimentos básicos por el transporte, porque el precio del transporte de la gasolina está en dólares, se cotiza en dólares, ¿no? Entonces esto afecta a todos los productos, ¿no? Entonces, si usted va a salir a reclamar
no sé, pues en Cusco están haciendo una huelga porque están reclamando por la subida de precios. Eso, ya sabes, es el nuevo gobierno el que está generando eso. Ujú. No Norma nos es dice, nadie más. Norma nos dice, ¿qué se espera en los próximos meses si el dólar sigue subiendo? Bueno, ya le dije, más pobreza, más desempleo, más inflación, más tasas de interés altas. O sea, todo lo contrario a lo que hemos tenido en el Perú antes de la Ujú, crisis. ujú. Perfecto. ¿Qué le recomienda a las personas para que deben cuidar sus finanzas en estos tiempos? Pregunta, sí, una pregunta más aquí del chat. Absolutamente, porque estábamos saliendo de una crisis salvaje, muy fuerte, el tema de la pandemia, y ahora el Perú encaminaba pues, un crecimiento sólido, como una de las estrellas de América Latina. Ahora una nube negra ha venido y obviamente cuestiona lo que va a pasar. Ujú, Entonces es bien importante que usted ahorre, ¿no? Sea de alguna manera raciocine su gasto, ¿no? Disminuya, digamos, los gastos excesivos, porque mucha gente no va a tener empleo, mucha gente puede tener, digamos, necesidades financieras, ¿no? Entonces, ujú, ponga su dinero en dólares, esto ya lo dije desde hace más de un año, hay que tenerlo en dólares, y sobre todo, digamos, proteger el ahorro, ¿no? ujú. Diversificarlo bien. Si ya sacó Así plata es. afuera, a buena hora, si lo tiene localmente, hay que tener un porcentaje en dólares, mucha gente lo tenía solo en soles, entonces hay que diversificar, ¿no? Ujú. 50-50 es tu recomendación. 50 en soles, Eh, 50 en dólares o más. Sí, mire, bueno, casi todos los que invierten con nosotros tienen casi ya el 90% en dólares, ¿no? Ujú, El tema es que mientras dure la crisis política, el dólar es un buen refugio y eso es lo que explica su subida, ¿no? O sea, no es ujú, nuevo, todos han comprado dólares en los últimos meses. Sin embargo, de cambiar la tendencia, de generarse, digamos, un gabinete de consenso u otro tipo de mecanismo que vuelva a la estabilidad, el Perú ahorita es un tren de alta velocidad. Por eso que en un mundo global que favorece enormemente lo que pueda pasarle a Perú, es lamentable que este tren del desarrollo tenga ahora un piloto que esté pensando descarrilar, ujú. Así porque a es. alguien no le gustó el tren. Entonces, Ujú, aquí hay que pensar, digamos, con la cabeza, no con la emoción, pero proteger su patrimonio es una decisión inteligente. ujú. Tengo otras preguntas que me llegaron al correo. Nosotros hemos anunciado con mucha anticipación tu participación, así que me llegaron al correo dos preguntas que tienen que ver con el anuncio respecto a los periodos de gracia y la facilitaremos, dice el discurso de 28 de julio, la reprogramación de deudas para las MIPES. Pero esto ya se ha dado, ¿no? O sea, esto ya está vigente. O sea, ¿qué? ¿Se debería prorrogarse un año más? ¿Darse un periodo de gracia mayor? Bueno, ¿A dónde vamos si eso va a pasar? un gobierno con corte populista, como que se ha escuchado en el mensaje, posiblemente amplíe estos plazos, ¿no? E incluso de nuevos créditos con esas características. Es un poco lo que se ha planteado. Ahora, hay que ser muy selectivos, ¿no? Porque muchas veces se abusa de este tipo de mecanismos. Ya hemos visto en el pasado, por ejemplo, el crédito del Banco Agrario, ¿no? Cómo se hizo un abuso excesivo para finalmente pues llevar ese crédito a gente que no lo necesitaba, que de Claro. manera criolla, entre comillas, se aprovechó y se llevó la plata y nunca la devolvió, ¿no? La del trapicio Entonces, andino famoso de la época de Alan García, que era para comprar cerveza. por eso es por eso es bien Claro. importante cómo llega este apoyo, pero sí es importante y es correcto que hay todavía en las MIPES muchas empresas que la están sufriendo, hay muchas empresas que han cerrado. Entonces, no es que desconozcamos la ayuda tiene que llegar, pero que llegue a quien realmente la necesite, ¿no? Ujú, Pero, insisto, para eso se requiere un gobierno con equipos capaces, con gente que ujú. lo pueda manejar, ¿no? Y esto es gente que genere credibilidad, ¿no? Gente que Fin- efectivamente el pueblo dice, y las empresas, todos los otros participantes, la gente del mercado dicen, yo creo en ese equipo, ¿no? Si me ponen cualquier equipo y nadie cree en ese equipo, obviamente pues no se va a llegar a un resultado positivo. Así es. Finalmente, tengo una pregunta referida al rol del Banco de la Nación. El Banco de la Nación debería dar créditos, competir con el sistema financiero, con el resto de entidades financieras y dar créditos a condiciones más blandas. ¿Qué opina de esto? ¿O es una medida populista?
es un populismo, ¿no? Y de hecho habría que cambiar la Constitución para que el Banco de la Nación sea un banco del Estado que compita, digamos, en el No mercado. puede hacerlo con la actual constitución vigente. No puede. No lo puede hacer, ¿no? Sin embargo, de manera subsidiaria, ya el Banco de la Nación ha tratado de hacer este tipo de políticas en aquellos lugares donde los bancos comerciales no llegaban, ¿no? Entonces, ¿se le puede buscar un nuevo rol? Quizás, ¿no? Pero para esto hay que hacerlo dentro del orden jurídico, ¿no? Es lo mismo con Petroperú, no es que Petroperú salga a competir con todos, también hay un rol subsidiario en las empresas estatales. Pero es importante, eso sí, que la supervisión, tanto en Indecopi como en las entidades reguladoras, se mantenga de capacidad técnica, es capacidad técnica, ¿no? Entonces, las señales que se están dando con el nombramiento de los ministros preocupan, y por eso los mercados han reaccionado así. Son Perfecto. Muy cargos bien. técnicos la mayoría parte de ellos, ¿no? Perfecto. Muy bien, Melvin. Muchísimas gracias por su intervención hoy en el programa y esperemos pues que se calmen los mercados, pero que el presidente está en la cancha del presidente de dar las señales para que esto ocurra. ¿Cierto? Así es, ojalá pueda leer bien las señales y darse cuenta y corregir el rumbo, que yo creo que es lo que hay que hacer cuando uno se equivoca. Todavía está a Vamos a tiempo. ver, Todavía está vamos a a tiempo. ver y confiemos en los mecanismos democráticos, a pesar de toda esta crisis que hemos vivido, para poder corregir pues las situaciones que amenazan el bienestar de los 32, 33 millones de peruanos, ¿no? Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias por su intervención hoy. Hasta la próxima Gracias. entonces. Nos Muy vemos. gentil. Amigos, nos despedimos. Que tengamos un excelente día a pesar de todo. Gracias. Hasta luego.